Hora de continuar actualizando toda la información en directo a América de France 24. El campo español es el más despoblado de Europa. Algunos pueblos solo cuentan con un único habitante. Muchas comunidades se sienten abandonadas, pero algunas están luchando para atraer a nuevos residentes. Este es el tema de nuestro segundo reportaje del día, pero antes vamos con los titulares. Al menos 45 gazatíes fueron asesinados por fuego israelí en las últimas horas, en una de las noches con más bombardeos en semanas. Esto luego de que el ejército emitiera nuevas órdenes de evacuación en el norte del enclave, mientras que funcionarios israelíes están en Washington en un nuevo intento por lograr un alto el fuego. Hay expectativa en Estados Unidos porque el Senado votará la polémica ley de presupuesto de Donald Trump. Desde las 9 de la mañana, hora de la costa este, inicia este proceso en el que los senadores presentarán enmiendas a la iniciativa. Un juez del Tribunal Supremo Español dictó prisión preventiva contra Santos Cerdán, el ex número 3 del PSOE, por su implicación en el más reciente caso de presunta corrupción que golpea al partido de gobierno. El jurista indicó que el exfuncionario pudo incurrir en delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Comenzamos en la Franja de Gaza, que vivió una de las noches con más bombardeos en semanas. Al menos 45 personas perdieron la vida en medio de los ataques de Israel en las últimas horas. Esto luego de que el ejército israelí emitiera nuevas órdenes de evacuación en el norte del enclave. Previamente, desde Jerusalén, Federico Cuellar Verena, corresponsal de France 24, nos amplió los detalles. Los palestinos del norte de la Franja de Gaza han reportado los bombardeos más intensos en semanas que llegan después de esas nuevas órdenes de desplazamiento forzado que realizó el ejército israelí el domingo para las zonas de Jabalia y Ciudad de Gaza, que eran áreas que ya estaban bajo órdenes de traslado forzado desde el 29 de mayo. Lo que han descrito algunos de los residentes palestinos del norte de la Franja es una de las noches más duras en mucho tiempo, y que la fuerza de los bombardeos causó que la tierra se sacudiera como si fuera un terremoto. También los residentes han informado del avance de los tanques al este de Zeitún, suburbio de Ciudad de Gaza, también disparos de artillería en varias áreas del norte del enclave y los bombardeos a al menos 4 escuelas refugio. 2 de ellas al menos pudieron ser evacuadas por un aviso previo antes de los ataques. En total, y sumando también ataques que se produjeron en la noche de ayer, son al menos 45 los muertos por bombardeos en el norte y en Ciudad de Gaza, a lo que se suman al menos 13 asesinados hoy por fuego israelí mientras esperaban por ayuda humanitaria en distintos puntos del enclave. Es en este contexto que los palestinos de Gaza se muestran escépticos sobre la posibilidad de un cese al fuego, más allá de los reiterados llamados recientes del presidente estadounidense Donald Trump y de la expectativa que hay en la visita que se espera para hoy de Ron Dermer, el ministro de Asuntos Estratégicos y mano derecha del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien estará en la Casa Blanca para hablar tanto de Gaza como de Irán. También funcionarios palestinos y egipcios citados por la agencia Reuters señalaron que se han incrementado los contactos entre los mediadores Qatar y Egipto con las distintas partes, pero aún no se ha fijado una fecha para una nueva ronda de negociaciones, mientras que Israel y Hamás siguen apuntándose mutuamente como los responsables de que no se produzcan avances, o mejor dicho, que se necesitan que cada uno ceda en sus posiciones para que se produzcan avances hacia un acuerdo. Cambiamos de tema, vamos hasta Rusia, porque el Kremlin se mostró decepcionado luego de que Azerbaiyán cancelara todas las actividades culturales rusas en su territorio. La medida de las autoridades azeríes llega luego de que la policía rusa llevara a cabo una serie de redadas contra ciudadanos de Azerbaiyán que residen en la ciudad rusa de Ekaterimburgo, donde numerosas personas fueron detenidas en relación con un caso de asesinato sin resolver. 2 de los arrestados murieron en custodia y varios más resultaron heridos. El Ministerio de Cultura azerí dijo que condenaba las ejecuciones selectivas y extrajudiciales y los actos de violencia perpetrados por las fuerzas del orden rusas contra azerbaiyanos por motivos étnicos en Ekaterimburgo.
В настоящий момент в повестке дня такого разговора нет, но с другой стороны, если он потребуется. Lamentamos sinceramente esas decisiones. Es importante seguir trabajando para esclarecer las razones y la naturaleza de los acontecimientos que, en mi opinión, de la parte azerbaiyana causaron tales gestiones. Creemos que todo lo que está sucediendo en Ekaterimburgo está relacionado con el trabajo de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Y esto no puede ni debe ser una razón para tal reacción. Estamos interesados en un mayor desarrollo de nuestras buenas relaciones con Azerbaiyán. En otras noticias, en Estados Unidos ya inició la votación de la controversial ley de presupuesto del presidente Donald Trump. Tras jornadas de discusión, los legisladores comenzaron a las 9 de la mañana, hora de la costa este, el llamado proceso de voto-a-rama, que se traduce como una sesión maratónica de votación en la que los senadores pueden proponer un número ilimitado de enmiendas a medidas relacionadas con el presupuesto. El que ha sido llamado por Trump como el grande y hermoso proyecto de ley le costaría más de $3 billones a la deuda pública y contempla una extensión de los recortes de impuestos que realizó en su primer mandato, además del refuerzo de la seguridad fronteriza. Pasamos a España porque el juez del Supremo, Leopoldo Puente, dictó la orden de prisión preventiva comunicada y sin fianza para el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tras haber declarado este lunes como investigado por la supuesta trama de corrupción vinculada a contratos públicos a cambio de dádivas. En la causa también están implicados José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Marina Colorado, corresponsal en Madrid, nos amplía la información. Todas las miradas estaban puestas este lunes en el Tribunal Supremo en Madrid, donde el exsecretario de Organización del Partido Socialista y ex número 3 del partido del presidente del Gobierno de España, Santos Cerdán, declaraba frente al juez encargado del caso por supuesta corrupción que está causando un terremoto en las filas socialistas y del Gobierno de España. Esta declaración ha durado unas 2 horas en las que Santos Cerdán solo ha contestado a las preguntas de su abogado. Se ha declarado inocente y niega haber recibido dinero a cambio de contratos públicos. También ha pedido que se analicen los audios que salieron a la luz y por los que ha sido imputado, ya que asegura están fuera de contexto. Además, ha negado la financiación ilegal del Partido Socialista y asegura que sufre una persecución política por haber sido el interlocutor entre el Partido Socialista y Junts per Catalunya, Carlos Puigdemont, así como con otros partidos nacionalistas vascos para lograr la investidura de Pedro Sánchez en 2023. Tras esta declaración, el juez a cargo del caso ha decretado prisión provisional sin fianza para Santos Cerdán por los delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias, ya que estima que hay riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Es el único de los 3 imputados en este caso que va a ingresar a prisión, ya que, recordemos, sobre el exministro de Transportes español José Luis Ábalos y sobre su asesor Koldo García tan solo pesan medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país. La semana pasada ambos acudieron al Tribunal Supremo, mientras Koldo se negó a declarar. Ábalos dijo no reconocer su voz en las grabaciones que todos hemos escuchado. Ya se han dado las primeras reacciones sobre esta decisión del juez. Desde el Gobierno aseguran que la imagen de Santos Cerdán entrando en prisión es dura y vergonzosa, y por su parte Pedro Sánchez, desde la conferencia de la ONU para financiación al desarrollo que se celebra en Sevilla, ha asegurado que es el momento para que la justicia dirima responsabilidades y que el Partido Socialista ha actuado con contundencia apartando a Santos Cerdán del partido. Vamos a Sevilla, donde inició la 4ª Conferencia Internacional de Financiación para los Países en Desarrollo. Una cita que comenzó con un llamado del secretario general de Naciones Unidas a reestructurar la arquitectura financiera para que las naciones en desarrollo puedan destinar fondos a trabajar para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. A su vez, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió alzar la voz y buscar unidad para enfrentar a quienes buscan relaciones basadas en la rivalidad. Según el último informe de progreso, solo 1/3 de las metas evaluables está en camino de cumplirse. 2 de cada 5 familias viven en países que deben invertir más en pagar la deuda que en la educación o la salud de sus familiares, de sus hijos y de sus hijas. Esta cumbre es una oportunidad para corregir el rumbo, para alzar nuestra voz frente a los que intentan convencernos que la rivalidad y la competencia van a marcarle el paso a la humanidad y a su futuro. Hablamos sobre América Latina porque Chile ya empezó su calendario electoral de cara a las presidenciales del 16 de noviembre, donde el país definirá a la persona que sucederá a Gabriel Boric, quien no puede competir por una reelección consecutiva. El domingo, la candidata Janet Jara se impuso en las primarias del oficialismo. Se trata de un referente del Partido Comunista de Chile y exministra de Trabajo de Boric. A continuación, más detalles en el informe de Daciel Lanza.
El oficialismo chileno competirá con una candidata comunista en las presidenciales. La elegida para el 16 de noviembre, Janet Jara, la ex ministra de Trabajo de Gabriel Boric, ganó este domingo las elecciones primarias de la coalición de gobierno. Es la primera vez en la historia del país que una amplia coalición elige a un miembro del Partido Comunista para competir al Ejecutivo. Estamos en un momento difícil para el mundo entero. Hay guerras, hay matanzas y sufrimientos, con un escenario además económico amenazante. No quiero a Chile subordinado a gobiernos extranjeros ni a modelos externos. Jara, con el 60,2% de los votos, superó a Carolina Toá, la ex ministra de Interior, a Gonzalo Vinter, el candidato del Frente Amplio de Boric, y a Jaime Mulet, de un partido ecologista. Abogada de 51 años, se consolidó con dos de las reformas clave del gobierno de Boric, la del sistema de pensiones y la reducción de la jornada laboral de 40 horas semanales, un proyecto que su partido impulsó en el Congreso antes de la llegada de Boric al gobierno, pero que ella implementó. Según encuestas recientes, los principales rivales de Jara serán Evelyn Matei, de la derecha tradicional, y José Antonio Kast, de la extrema derecha. Estamos en un escenario donde el populismo de la ultraderecha en el mundo ha crecido. Por eso, frente a nuestros ojos, tenemos la amenaza de candidatos que, ocupando los temores reales de nuestra gente, los usan para buscar el poder y para hacer retroceder avances sociales. El gobierno, que llegó luego del estallido social de 2019, plebiscitará su gestión en noviembre con Jara a la cabeza, ya que Boric no puede ir por la reelección consecutiva, en un contexto signado por los candidatos ultra y lo que Jara llamó la desafección política, algo que se vio en una primaria que solo convocó a unos 1,3 millones de votantes de los 15 millones con derecho a participar. Continuamos con nuestro segundo reportaje del día. Se trata de un ejemplo extremadamente raro de salvación de una especie in extremis. Hace 20 años el lince ibérico era el felino más amenazado del mundo. La causa era la caza furtiva y la destrucción de su hábitat natural para dejar paso a la agricultura. Hoy la especie está casi fuera de peligro gracias a los esfuerzos de conservación de España. Es un día ansiado para estos científicos. Bueno, vamos a bajarlo. Venga. La liberación de este lince en su medio natural. Y aquí vamos. Vale. Bueno, pues estamos trasladando a Valmayor, que es el nombre de este lince que tiene un año, al cercón de aclimatación, donde estará sobre unos 30 días más o menos, para aclimatarse a la zona que posteriormente se soltará. Voy. En los últimos 10 años, más de 100 felinos han sido liberados aquí, en Castilla-La Mancha, una de las principales zonas de reintroducción de la especie. Vamos. Después de tanto tiempo, tantos estudios, es muy agradecido ver cómo sueltan aquí el lince en esta zona. Queremos que ya el año que viene empiecen a producirse por aquí, por la zona, y a asentar aquí poblaciones. Antes de ser liberados, los linces nacen y se crían en cautiverio. A 600 kilómetros, el Parque de Doñana, en Andalucía, alberga uno de los 4 criaderos de linces del país. Antonio, su encargado, lleva 20 años cuidando de sus protegidos. Bueno, pues aquí tenemos las instalaciones del centro de cría del acebuche. Solemos tener un macho, una hembra, un macho, una hembra. Tenemos túneles que nos permiten conectar a instalaciones. La primera camada nació aquí, en 2005. En ese momento, la especie estaba en peligro crítico de extinción, pues solo quedaban unos 100 individuos. El objetivo del programa era mantener una copia de seguridad de la diversidad genética que existía, con el propósito de, si las cosas no iban bien ahí fuera, que la especie jamás se extinguiera. Desde entonces, la población de linces ha crecido rápidamente. Ahora hay más de 2.000 linces en España. Una hazaña posible gracias a los esfuerzos de Antonio y su equipo. ¿Cómo están los cachorros? Todo bien, todo bien. A ver si le puedes hacer un poco de zoom. ¿Tienen los ojos ya abiertos o no? Voy a ver si se puede ver.
los tienen casi abiertos. Me ha parecido que tiene uno ahí, que tiene los... Y en nada los tiene ya saliendo de la paridera. Nuestro objetivo es que los animales se críen de la forma más natural, con el menor contacto con el humano posible, para que esos cachorros puedan vivir en un futuro en libertad. Vale. Durante las 24 horas del día, empleados y voluntarios se turnan para vigilar a los felinos. Lucas registra todos sus movimientos. Ahora estoy buscando a los linces, porque cada hora hay que saber dónde están y hay que apuntar lo que están haciendo. Este minucioso seguimiento continúa fuera del centro. Cerca de Córdoba, estos funcionarios de medio ambiente cuidan de una quincena de animales. Vamos a revisar la cámara de fototrampeo. Estas cámaras tienen un sensor pasivo de infrarrojos que cuando pasa el animal echa una foto. Entonces con esto contamos, sabemos cuántos linces hay, porque los linces tienen un patrón de manchas único, como si fuera su huella dactilar. Entonces podemos identificar cada lince individualmente. Bueno, un café y a mirar las tarjetas. Eso está bien. ¿Te acuerdas cuando Contados e identificados, los linces también son rastreados. Son las posiciones de linces de 4 meses. Toda esta información la tenemos por collares que se lo ponemos a los linces. Los podemos encontrar y saber de qué se ha muerto, hacerle la necrosis. Hoy en día, la mayoría de los linces mueren atropellados. Después de haber sido cazados furtivamente durante mucho tiempo, ahora estos felinos son perseguidos de una forma diferente, pero inofensiva. Estamos en una zona lincena. Paco, biólogo, ofrece safaris para observarlos. ¿El lince no se aprovecha de ello, del ganado suelto? Por lo general no suele prácticamente atacar casi nunca al ganado, es decir, la alimentación del lince básicamente es conejo silvestre. Ese día acompaña a una pareja de madrileños. Y podemos tener opción de verlo ahora esta tarde. Esperemos que hoy tener suerte y poderlo ver. Y si no, volveremos y volveremos. Tras un día de intensa búsqueda, la paciencia de Begonia y Víctor finalmente obtiene su recompensa. Hay un lince aquí. Está justo de espalda. Objetivo cumplido. Gracias a los esfuerzos de conservación de España, otros curiosos podrán contemplar al felino ibérico. Es una de las 48 especies salvadas de la extinción en todo el mundo desde la década de 1990. Así cerramos este bloque informativo. Ustedes les agradecemos su sintonía. Los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega mi compañero Martín Gripo con Desinformando.